Ok, buenas tardes. Antes de empezar, gracias a Roberto por su perseverancia en mantener el QOC. En esta es la edición número 11, ¿no? Gracias y felicitaciones. Yo voy a hablar de antiagregación plaquetaria, qué ocurrió en el año 2017 y específicamente en el contexto de la enfermedad arterial coronaria. Esta es mi agenda. Son 2 estudios, 2 en el ACC, 4 en el Congreso Europeo de Cardiología, en el TCT2 y 4 en el American Heart Association. Me va a tardar 12 minutos en la presentación, es decir, 1 minuto para cada estudio. Entonces empezamos con el ACC y empezamos con el estudio Gemini. El estudio Gemini es un estudio que evaluó las hemorragias clínicamente significativas en el contexto de los síndromes coronarios agudos, comparando rivaroxaban en dosis baja versus aspirina, cada uno de ellos acompañado con un inhibidor P2Y12. Es decir, lo que se hizo en el estudio fue comparar aspirina más ticagrelor o clopidogrel versus rivaroxaban dosis baja más ticagrelor o clopidogrel. En este estudio, el punto final primario, que fue las hemorragias clínicamente significativas, no hubo diferencia entre las 2 estrategias. Y con respecto al punto final isquémico de eventos isquémicos exploratorios, muerte cardiovascular, infarto, ictus y trombosis del stent, tampoco hubo diferencia. De manera que se concluye que en el síndrome coronario agudo el tratamiento con rivaroxaban dosis bajas más un inhibidor P2Y12 tiene el mismo riesgo de hemorragias clínicamente significativas que la terapia antiplaquetaria dual clásica, aspirina más un inhibidor P2Y12. Se necesita un ensayo grande con poder estadístico para evaluar definitivamente la eficacia y seguridad de esta estrategia. Este estudio no hizo más que traer lo que se demostró en el estudio Atlas 2, pero en el estudio Atlas 2 había, además de aspirina más dosis baja de rivaroxaban, clopidogrel. Y lo que se hizo fue sacar el clopidogrel, sacar la aspirina, dejar el clopidogrel o ticagrelor con el rivaroxaban y las hemorragias no aumentaron. Luego tenemos del ACC el estudio Einstein-Choi, es un estudio ya en el contexto de la enfermedad tromboembólica venosa. Aquí se compara rivaroxaban versus aspirina en pacientes con terapia extendida o prolongada. Específicamente son pacientes que tienen una trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar que han cumplido 6 a 12 meses de anticoagulación y luego son randomizados a rivaroxaban 20, rivaroxaban 10 o aspirina 100 miligramos una vez al día. Este estudio demuestra que las dosis de rivaroxaban, tanto 20 como 10, reducen la recurrencia de eventos tromboembólicos de manera significativa con respecto a la aspirina y que estas 3 estrategias tienen el mismo nivel de sangramiento mayor. Se concluye entonces que en pacientes con enfermedad tromboembólica con la misma necesidad de anticoagulación prolongada, el riesgo de recurrencia de eventos fue significativamente menor con rivaroxaban, tanto con 20 como con 10 miligramos, que con aspirina, sin un aumento significativo de las hemorragias. Del estudio del Congreso del ACC, 4 publicaciones fundamentalmente. Primero, la publicación de la guía, una actualización de la guía de terapia antiplaquetaria dual en enfermedad arterial coronaria, y este gráfico sencillamente lo muestro es porque me parece que es ingenioso y sensacional. Resume la historia desde 1996 hasta el 2017 de todos los estudios clínicos que se han presentado en el contexto de enfermedad arterial coronaria con aspirina, ticlopidina, clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. El tamaño del círculo corresponde al tamaño de la muestra estudiada, los colores representan las drogas incluidas y el color del perímetro representa el tipo de estudio realizado. Y este gráfico nos muestra en los plazos mínimos para interrumpir la terapia antiplaquetaria dual, específicamente del inhibidor P2Y12, antes de la cirugía. Pero más allá, lo que quiero resaltar es que la aspirina debe ser mantenida durante todo el periodo perioperatorio, en la medida de lo posible. Solamente en aquellos casos en los cuales exista alto riesgo de sangrado, la aspirina debe ser también interrumpida, y que el inhibidor P2Y12 debe ser reinsertado en el tratamiento en las primeras 48 horas del postoperatorio. En marzo
se publica en Lance y lo toma la guía de antiagregación plaquetaria dual, el PRECESIZE da que incluye 5 parámetros fundamentales para predecir hemorragias en pacientes con terapia antiplaquetaria dual y estima en qué tiempo debe durar la terapia antiplaquetaria dual. Esto está basado en edad, hemorragia previa, la cuenta de leucocitos, hemoglobina basal y el clearance de creatinina. En el estudio europeo se presenta el estudio REDUAL PCI. Esto es un estudio que compara la terapia antitrombótica dual con dabigatran más un inhibidor P2Y versus la terapia triple de warfarina más un inhibidor P2Y12 más aspirina en el contexto de los pacientes con fibrilación auricular que son tratados con una intervención coronaria percutánea. En este estudio se compara entonces dabigatran 150 BID, dabigatran 110 BID y la terapia triple warfarina, inhibidor P2Y12 más aspirina, y se consigue que entre pacientes con FA tratados con intervención coronaria percutánea, el riesgo de sangrado fue menor en los que recibieron terapia dual versus los que recibieron terapia triple. La terapia dual fue no inferior a la terapia triple en relación con los riesgos de eventos tromboembólicos, además. Y tenemos el estudio Tropical ACS. Este es un estudio bien ingenioso e importante. Es un estudio, esta palabrita, de escalación de la terapia antiplaquetaria en síndromes coronarios agudos en pacientes tratados con intervención coronaria percutánea. Es ingenioso porque la población del estudio se dividió en 2 brazos. Un brazo recibió prasugrel y otro por 14 días, el otro recibió prasugrel por 7 días y a los 7 días se pasó a clopidogrel. Los 2 grupos, a los 14 días, se les hizo prueba de función plaquetaria. Los pacientes del brazo inicial siguieron con prasugrel, pero este grupo, que es el de donde se está haciendo la descalación, pasa. Los buenos respondedores a clopidogrel siguen con clopidogrel y los pobres respondedores con clopidogrel siguen los bajos respondedores a clopidogrel pasan de nuevo a prasugrel. Es decir, que en la vida real nosotros pudiéramos usar prasugrel en un síndrome coronario y sobre la marcha le hacemos la función plaquetaria y si es un buen respondedor de clopidogrel, lo dejamos en clopidogrel. Esto fue lo que intentó hacerse y en términos del beneficio clínico neto, desescalar el tratamiento antiplaquetario fue no inferior al tratamiento estándar con prasugrel por 1 año, después de la intervención coronaria percutánea. El estudio muestra que la desescalada precoz del tratamiento antiplaquetario puede considerarse como una alternativa en pacientes con síndrome coronario agudo tratados con intervención coronaria percutánea. Del TCT, DAT, STEMI y REDUCE. El DAT STEMI es un estudio que compara 6 meses versus 12 meses de terapia antiplaquetaria dual en pacientes con un infarto agudo del miocardio con elevación del DST tratados con intervención coronaria percutánea primaria. Y lo importante es que hasta ahora los síndromes coronarios agudos se han respetado y la terapia antiplaquetaria dual siempre ha durado 12 meses. Ya entonces se trata de reducirla porque las hemorragias que produce la terapia antiplaquetaria dual restan el beneficio antiisquémico de las mismas. Así entonces, aquí no hubo diferencia en cuanto a la terapia antiplaquetaria dual por 6 meses y 12 meses. Y se concluye entonces que 6 meses de terapia antiplaquetaria dual es no inferior a 12 meses de terapia antiplaquetaria dual con intervención coronaria percutánea cuando el stent es liberador de sotarolimos, un stent de segunda generación. El estudio REDUCE va más allá aún, compara 3 meses de terapia antiplaquetaria dual versus 12 meses de terapia antiplaquetaria dual, solamente que en este caso se usa un stent bioabsorbible que tiene un revestimiento luminal de CD34, un anticuerpo monoclonal. Tampoco hubo diferencia entre los 3 meses de terapia antiplaquetaria dual versus los 12 meses y vemos entonces que el hallazgo principal es que entre aquellos pacientes con síndrome coronario agudo tratados con el combo stent, 3 meses de terapia antiplaquetaria dual es no inferior a 12 meses. El combo stent es un stent que es liberador de sirolimus, es decir, esto para prevenir la formación de la neoíntima, pero además el CD34 permite captura de células endoteliales progenitoras para endotelizar el stent de manera precoz. Luego tenemos por último el AHA y del American Heart Association tenemos 4 estudios y todos son subestudios. Este primer subestudio es un estudio del Gemini que se presentó en el ACC en marzo y aquí vemos entonces lo que se evalúa, es el cambio del inhibidor P2Y12 basado en la determinación rutinaria
del estatus metabólico de clopidogrel por el citocromo C19. Y vean que en esta población 144 pacientes fueron cambiados de ticagrelor a clopidogrel. Y todo porque efectos secundarios propios del ticagrelor. En cambio, solamente 53 pacientes de clopidogrel fueron cambiados a ticagrelor basados en la determinación rutinaria del estado metabólico del citocromo P-C19 del clopidogrel. Entonces, este estudio lo que confirma es que no existe, que el hallazgo de este estudio no soporta que se haga de manera rutinaria la determinación rutinaria del estado metabólico del clopidogrel por el citocromo C19. El estudio Praga 18 fue publicado el año pasado. En este estudio, en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT, tratados con intervención coronaria percutánea, se compara prasugrel versus ticagrelor. El año pasado, en esta misma reunión, mostramos los resultados a 7 días y no hubo diferencia entre prasugrel y ticagrelor. En esta oportunidad estamos presentando los resultados a 360 días y tampoco hay diferencia entre prasugrel y ticagrelor. De manera entonces que el prasugrel y el ticagrelor tienen similar efectividad durante el primer año después de un IM con elevación del ST tratado con intervención coronaria primaria. El cambio precoz a clopidogrel después del alta debido a razones económicas no se asoció con un aumento del riesgo de eventos isquémicos. ¿Okay? De manera que podemos cambiar a un paciente a clopidogrel que está recibiendo prasugrel o ticagrelor y eso no va a hacer que aumenten los eventos isquémicos. Esto era incluso un punto preespecificado de este estudio. En el RIDUAL se evaluó, presentado en el Congreso Europeo, acá entonces se presentan el análisis de su grupo y en el análisis de su grupo, comparando terapia antitrombótica dual, dabigatran más un inhibidor P2Y12, versus aspirina con más inhibidor P2Y12 más aspirina, no hay diferencia si era un síndrome coronario agudo o no, si se puso un stent liberador de droga o un varimetal stent y si se usó ticagrelor o clopidogrel. Y por último, tenemos el POISE-2. El POISE-2 fue un estudio que se publicó en el 2014 en New England, en la revista New England Journal of Medicine, y eran 10.010 pacientes que fueron a cirugía y en la no cardíaca, y se usó aspirina versus placebo en el perioperatorio y no hubo beneficios de la aspirina. Sin embargo, en 470 pacientes de ese estudio que tenían como antecedente una intervención coronaria percutánea previa, en ese grupo sí hubo un beneficio de la aspirina versus placebo. Y se encuentra que por cada 1.000 pacientes tratados que tenían una intervención coronaria percutánea previa, hubo una reducción de 59 infartos, pero hubo 8 casos de hemorragias mayores. Entre estos pacientes que tienen una intervención coronaria percutánea previa, que van a cirugía no cardíaca, la aspirina probablemente sea beneficiosa más que dañina. Muchas gracias.